Vamos a continuar con lo que refiere a medidas de dispersión. A diferencia de las medidas de tendencia central que miden acumulaciones mediante un solo punto, las medidas de dispersión miden el grado de separación o alejamiento que tiene una variable estadística en torno a una medida de posición o tendencia central. Dicho grado de separación indica lo representativa que es la medida de posición con respecto al punto total de datos, al conjunto total de datos. A mayor dispersión, menor representatividad de la medida de posición y viceversa. ¿Cuál es la medida de posición? Pues es nuestras medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión más comunes son el recorrido, que es la amplitud de la dispersión, la varianza y la desviación estándar. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es una curva de distribución normal? Pues es donde la media, moda y mediana, que son las medidas de tendencia central, están representadas en una curva normal en el centro de la curva, que es la parte más alta. No quiere decir que sea solamente en medio, pero sí que estén cerca de la parte más alta. Las medidas de dispersión nos muestran qué tan dispersos se observan los datos de conteo. Las zonas de la derecha de la curva están representadas por 3 veces la desviación estándar, que lo vamos a revisar, y las zonas de la izquierda están representadas por menos 3 veces la desviación estándar de la media. ¿Sí? Significa que la curva normal tiene una amplitud de 6 veces la desviación estándar, miren. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ahí están las 6 veces. 3 veces la desviación estándar a la izquierda, más 3 veces la desviación estándar a la derecha, resultan 6 veces la desviación estándar respecto a la media. La desviación estándar se mueve alrededor de la media o promedio de datos. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo tengo mi media de 7.8 y la represento aquí, y mi desviación estándar es de 2.2, la dispersión de datos va desde 7.8 más menos 3 veces el valor de 2.2. Quiere decir que la dispersión hacia abajo llega hasta 1.2. ¿Cómo lo represento? Bueno, lo represento como 7.8 menos 3 por 2.2. Y me queda 1.2. Y la dispersión hacia arriba va a ser la media más 3 por mi desviación estándar. Y me da 14.4. Entonces puedo representar que el límite inferior de control es 2.2 y el límite superior de control es 14.4. ¿A qué le voy a llamar límites de control? Le voy a llamar a la situación de decir, mi dispersión de datos van a estar dentro de control si no rebasan mi menos 3 veces desviación estándar y mi más 3 veces mi desviación estándar. ¿Ok? Habiendo terminado la parte teórica, pasemos a determinar la media, moda y mediana de datos agrupados y sus medidas de dispersión, y después lo haremos con los datos agrupados. ¿Ok? Un ejercicio, un ejemplo para determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Seleccionando los datos de algún ejemplo que tengamos. Si seleccionamos los datos con un nivel de confianza del 95%, un error del 3%, para los datos de rentas de lanchas de Acapulco en cierto tiempo, vamos a encontrarnos una población de datos. Esta población de datos, como todo, deberá numerarse para poder hacer una selección de datos. Recordemos que tenemos que asegurar un muestreo aleatorio. La mejor forma de numerar estos datos es colocándolos en forma vertical para numerarlos. Entonces, yo en este momento tengo 190 datos. Me piden que seleccione una muestra que cubra el 95% de confianza y el error del 3%. Voy a copiar mis datos y los voy a pegar hacia abajo, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con cada una de las columnas
hasta completar mis 190 datos. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer mi tamaño de muestra? Bueno, yo en este momento sé que puedo contar mis datos si los sombreo todos y me da 190, o los cuento en los que ya he pegado y me da 190 datos. Yo tuve que asegurar la numeración de mis datos, a ponerles del 1 al 190. Y ahí están numerados mis 190 datos. Con esto, yo tengo que asegurar que mi nivel de confianza sea del 95%. Y al 95% yo sé que mi Z vale 1.96. Mi error que me piden es del 3%. La mejor forma de poner mi error es poner 3 dividido entre 100. Y así evito errores con mis decimales. Como no me dan mis valores de P y Q, yo puedo poner que sea 0.5, y si mi valor de P vale 0.5, yo sé que 1 menos P me va a dar Q. Y entonces ya puedo determinar el tamaño de mi muestra. El tamaño de mi muestra va a estar dado por una fórmula que involucra a N, porque tengo población conocida. Y para mi población conocida me dice que tengo que utilizar el valor de Z y elevarlo al cuadrado, mi valor de P y Q y mi valor de N. Dividirlo entre el producto de N por error al cuadrado más Z elevado al cuadrado por P por Q. Si yo sustituyo y tomo el valor de Z, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el valor de P, por el valor de Q y por el valor de N, obtengo mi numerador. Y en la parte de abajo, tomo un paréntesis, utilizo N, lo multiplico por E y lo elevo al cuadrado, más el valor de Z, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por P y lo multiplico por Q y cierro mi paréntesis. Yo ya tengo los valores del numerador y del denominador. Y esto quiere decir que puedo dividir el numerador entre el denominador y me da una cantidad X. Pero yo estoy hablando de 161.28 lanchas. No, debo redondear. Redondeo porque estoy utilizando variables cuantitativas discretas. No me permite trabajar con decimales. Y entonces simplemente voy a decir que es 161. Fíjense. Aquí le digo que es 161 y aseguro el redondeo utilizando la función de reducción de decimales. Entonces no hay ningún problema porque yo en este momento ponga 161 lanchas, datos de lanchas que voy a seleccionar. Listo. ¿Ok? Pero hemos dicho que para seleccionar estas necesito generar números aleatorios. Por lo tanto, el número de números aleatorios que voy a trabajar será el tamaño de la muestra por 1.8. Es decir que voy a utilizar este 161 y lo voy a multiplicar por 1.8. Y me da 289.8. Si yo hago el redondeo, pues esto me queda en, aquí no hay ningún problema, 290. ¿Ok? ¿Cómo hice eso? Bueno, yo sabía que tenía 289.8, lo redondeo hasta el número que necesito,
hasta el número de decimales que necesito. En este caso no necesito decimales y me queda en 161. Perdón, 290. Quiere decir que yo tengo que generar 290 números aleatorios. ¿Cómo voy a generar esos números aleatorios? Bueno, si yo sé que tengo una población de 190, entonces aquí genero mi función aleatorio.entre. ¿Entre qué valores tengo que trabajar? Entre el 1, que es el principal, el inicio, 190. Listo. Generé un número aleatorio. Esta función, como lo hemos venido haciendo, arrastro mi función, ¿se dan cuenta? Y la fórmula se sigue trabajando. La voy a arrastrar hasta qué valor? Hasta el 290, que es mis números aleatorios que deberé trabajar. Listo. ¿Sí? Ya tengo mis números aleatorios, son 290, pero yo tengo que seleccionar los que tengo que trabajar, que son 160 datos. ¿Okay? Se dan cuenta que cada vez que yo doy un enter, mis números aleatorios cambian. ¿Ya ven? Por eso es que yo debo de copiar y pegar, fíjense bien con esta función, pegar valores. Listo. Y estos valores automáticamente me dicen, aquí me adelanté, pero les voy a poner aquí un formato. No, borro las celdas para que no haya ningún problema. Y ahora le digo que me reporte todo lo que sea duplicar valores. Acepto. ¿Sí? Y entonces todos esos valores que están en rojo, todos esos están repetidos. Todos están repetidos. Todos estos están repetidos. Por eso es que tuve que generar 290 números aleatorios para eliminar los que están repetidos. ¿Está bien? ¿Cómo lo hago? Digo que elimine celdas hacia arriba. ¿Listo? Y voy eliminando cada valor. Yo ya le puse una función y simplemente le voy a dar F4 para que me siga borrando los aleatorios. F4 es una función que repite la última instrucción que le di a Excel. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y así me voy a ir hasta eliminar todos los números repetidos que tenga. Recordando que estos son del 1 al 190 datos de lanchas que puedo trabajar. Y lo ven, vamos seleccionando, vamos eliminando todos los números repetidos. Hay que tener cuidado de solamente borrar. Fíjense, aquí me pasé con uno, entonces le vuelvo a decir, elimina celdas hacia arriba y sigo con F4. ¿Sí? Y me voy a seguir con este ritmo hasta tener mis 160 datos aleatorios. Es posible que por la cantidad de repetidos que estoy generando, que me muestra el conjunto de 290 datos, tenga que volver a pegar los aleatorios. ¿Vieron cómo al borrar los repetidos de arriba, algunas celdas dejan de ser rojas? Seguimos eliminando. Seguimos eliminando. Eliminando. No hubo necesidad de ordenarlos de menor a mayor. La función de número repetido, vieron ahí como el 56 ya no tuve que eliminarlo, tampoco el 10. ¿Sí? 123. Listo.
¿Qué pasó? Me quedé corto. Yo necesitaba 160 y con los datos que eliminé llegué a 160. No debo preocuparme. Vuelvo a copiar aleatorios, los pego en la parte de abajo, pero recordando que tiene que ser pegar valores. Vuelvo a darle la función repetidos, formato condicional, duplicar valores, y me vuelve a decir todos los valores que están repetidos. No me queda otra que volver a eliminar los valores repetidos. ¿Ok? Esta situación la tengo que generar tantas veces deba trabajar. Para continuar eliminando los datos que me resulten repetidos. Entonces, sigo diciendo eliminar celdas hacia arriba. Ya le di una instrucción, le vuelvo a dar F4, 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 F4 y ya no tengo números repetidos. ¿Por qué? Porque están en blanco y necesitaba 160 datos, me sobran 3, listo, ya acabé. Ya tengo mis aleatorios seleccionados. ¿Qué sigue? Recuerden que debemos seleccionar en forma aleatoria, entonces garantizo que tengo números que van del 1 al 160 sin repetición y puedo seleccionar. ¿Cómo queda mi fórmula para seleccionar mis datos? Bueno, yo sé que puedo buscar una función que se llama insertar fórmulas, que se llama buscar B, y le digo vamos a buscar los valores, este valor, el que está en la columna I, en la matriz están los datos que nosotros pegamos, nada más que como es una matriz debo de poner más de una columna, por lo tanto pongo la columna de enumeración de datos y los datos. En la columna B va a buscar el valor que está en mi columna I y me va a reportar el número de lanchas en la columna C, por lo tanto será la segunda columna. Y como es una función lógica, le tengo que decir falso. Listo. Y entonces me dice que en el dato 177 hay 624 lanchas. Para que yo pueda mantener esta fórmula, sé que conforme me mueva, tendré que mover también el renglón que sigue en la fórmula de la celda de abajo. Pero lo que no quiero que se mueva es el rango de datos que tengo desde B40 hasta C299. ¿Ok? Y entonces lo pongo y lo copio en la siguiente columna para que lo veamos. Entonces aquí me doy cuenta que está buscando el valor que está en la misma fila en esta matriz y me reporta el de la segunda columna. Y en la segunda fórmula, ya que congelé estas celdas, esta automáticamente se va a la celda que está en la misma fila y así voy a trabajar mis 160 datos que tengo que seleccionar. Entonces, bajo mi fórmula y ya tengo mis 160 datos y aquí yo mencioné. Estos son la numeración de aleatorios a trabajar que deben ser 160. Aquí están los aleatorios seleccionados que no están repetidos y aquí están los datos seleccionados de las lanchas que debo trabajar. ¿Okay? Como yo debo determinar las medidas de tendencia central y de dispersión, ahora lo que voy a trabajar es mi media. ¿Qué es mi media? Mi media, recuerden que es la suma de los datos divididos entre el número de datos. ¿Está bien? Voy a sacar por acá. Entonces la media se va a convertir en la división de la suma de datos. Datos, recuerden que es el número de lanchas, entre el número de datos. ¿Okay? La mediana va a ser como
Yo tengo valores pares, datos pares. Entonces, será el promedio de los dos datos centrales. Y la moda, pues si tengo moda 1, moda 2, pues será aquellos valores, aquellos datos que se repitan más veces. ¿Sí? Si se repiten 2, bueno, pues tendrán que ser 2. ¿Está bien? Muy bien. Voy a hacer esto a un lado, que son mis acordeones. Y vamos a hacer la división de la suma de datos va a tener que ser de mis datos seleccionados, pues la suma. La suma. Y entonces se acuerdan que hay una función muy sencilla que dice inicio, autosuma, y me toma todos los datos que tengo hasta donde encuentre un texto. Y el texto lo encontró hasta los datos seleccionados. Ya lo tengo. Y puedo tener mi cuenta de datos. ¿Sí? Y aquí le puedo decir que cuente, contar todos los datos que tengo aquí. Y tengo 160. ¿Sí? Por lo tanto, mi media va a ser igual a la suma de los datos, que es mi última celda, dividida entre, ¿sí? Puse entre la cuenta de mis datos. Y la cuenta de mis datos es 160. Y entonces tengo que mi media es de 658.96 lanchas, pero yo no puedo trabajar con 658.96, entonces redondeo y digo que elimino decimales y me queda que son 659 lanchas. ¿Okay? La mediana dice que como tengo datos pares, entonces será el promedio de los dos datos centrales. Para que yo pueda hacer mi mediana, tengo que copiar mis datos sin el total. Lo voy a poner aquí en esta columna, le voy a decir que pegue los valores, pero los tengo que ordenar de menor a mayor. Si no los ordeno, la mediana es incorrecta. Entonces aquí le digo que ordene de menor a mayor. Me dice que si amplía la selección, le digo que no, solamente los datos que trabajo y ya me quedan. ¿Sí? Yo sé que tengo 160 datos. La mitad es 80. ¿Sí? Pero entonces debo de tomar el 80 y el 81. Vamos a ver si es cierto. Aquí recordemos que teníamos 160 datos. ¿Sí? Vamos a ponerlos aquí. Y voy a elegir entonces los datos 80 y 81. 80 es la mitad y 81 es el dato que sigue. Todos estos que tenía señalados. ¿Listo? Y entonces yo tomo los 80 y 81 como la mediana, ¿sí? Que son mis celdas 119 y 120, L119 y 120. Por lo tanto, yo le puedo decir que es la suma de L119 más L120, cierro paréntesis y divido entre 2. Ya tengo que mi mediana es 651.2. Vamos a asegurar que tomé las celdas correctas, dice L119 y L120. Vamos a ver si es cierto que tomé. Aquí está, miren. La fórmula me indica que sí tomé las celdas correctas. No puedo tener 651.5 lanchas, entonces redondeo y me quedan que son 652 lanchas. Listo. Ahora vamos a ver la moda. La moda, una de las formas muy sencillas es hacer un conteo, pero yo les recomiendo trabajar con tablas de frecuencia, tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos conviene es decir,
FI y numerar todos ellos de uno en uno, ¿sí? Quito las decimales y yo sé que hay un 502, un 504, otro 504 y así sucesivamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es bajar 1, ya los tengo, y entonces ordeno de menor a mayor y inserto una tabla dinámica. Mi tabla dinámica la hemos venido trabajando en los grupos, en las celdas sombreadas, en una nueva hoja y le digo aceptar. Esta tabla dinámica, pongo mi cursor aquí, le digo que los ordene de menor a mayor, me da un total de datos, en suma, no me interesa, de aquí donde dice suma de valores los pongo a filas, entonces me dice todos los valores que tengo y le digo que me dé la FI y listo. Ya tengo mi tabla dinámica. Me puedo ir para la parte de abajo, ¿sí? Y le digo que me pegue los valores y los formatos. Y le voy a decir que de esta tabla, que me debe dar 160 datos, me debe haber dado 160, permítanme. Tal vez tenía yo, sí, aquí tenía yo otra columna de datos. Le digo que me copie los valores y me pegue los valores. ¿Sí? Y ahí está 160. Para que yo no esté buscando cuál es el valor máximo, voy a utilizar aquí una fórmula que me diga máximo entre todos estos datos. Y me dice que el máximo es 4. Denme un segundo. Vamos a buscar todas las celdas que digan 4. Entonces, igual, sombreo y le digo, dame un formato condicional que sea igual a 4. 4 y márcamelo en verde. Bueno, en verde. Listo. Y miren, me encuentro que hay 2 datos que resultaron ser modas, el 770 y el 784. ¿Sí? Esta fue muy fácil, sabiendo formular con tablas dinámicas, con máximos y con formato condicional. Entonces es la celda L309 y 316. L309, faltó la L, y la L316. Vamos a ver si es cierto. Aquí le ponemos F2. Vamos a ver si tomamos la L316. Ahí está. No contamos el 4, tomamos el dato de las lanchas. Y 309. ¿Ok? 309. Listo. Ya tenemos reportadas la media, la mediana y 2 modas. ¿Sí? Lo tenemos. Con esto hemos determinado lo que es nuestras medidas de tendencia central. Para datos no agrupados. ¿Ok? Pero además nos piden las medidas de dispersión para datos agrupados. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer para determinar las medidas de dispersión. Dicen las fórmulas que la varianza es tomar en una población la diferencia de cada valor menos la media, elevarlas al cuadrado, a esos datos sumarlos y dividirlos entre n. Pero si es una muestra
debemos de dividir entre n-1. ¿Cuándo vamos a trabajar con una población? Cuando tengamos más de 30 datos. ¿Cuándo vamos a trabajar con una muestra? Cuando tengamos menos de 30 datos. Hoy estamos trabajando con 160 valores, por lo tanto vamos a trabajar como una población. Esta varianza, entonces, la vamos a calcular, fíjense bien, como cada valor menos la media. Y entonces aquí yo ya tengo que cada valor menos la media va a ser igual a este valor, que es cada valor, menos la media. Y la media es este dato. No vayamos a tomar, por favor, no vayamos a tomar la mediana o las modas, es la media. ¿Sí? Y me da negativo, sí es negativo, pero este valor lo tengo que elevar al cuadrado, ¿se acuerdan? Y entonces le digo que me eleve al cuadrado. Es la razón por la que se eleva al cuadrado, para eliminar los negativos. Como yo voy a estar restando la media en forma consistente, entonces congelo el valor de B41. ¿Cómo lo hice? Le puse pesitos a la B. ¿Sí? Y entonces voy a bajar todos mis datos hasta tener mis 160 datos. Acuérdense que aquí yo estoy contando, por eso es que tengo la cuenta. ¿Listo? Me dice que a estos le saque una sumatoria. Entonces aquí le pongo sumatoria. Listo. Y me da un número enorme. 1.303.553. No se asusten. La varianza entonces es, de acuerdo a la fórmula, la sumatoria de los cuadrados de las diferencias. Y entonces lo pongo. Vamos a poner aquí. Y entonces esto es igual a esta sumatoria entre el número de datos. Y el número de datos lo teníamos por aquí contándolos, que era 160. Ya está. Quiere decir que mi varianza es 8147.20. Ojo, la varianza no se expresa con decimales. Entonces también lo voy a llevar al redondeo. ¿Sí? Y entonces la varianza la voy a poner con enteros. O discretos. Listo. Y la desviación estándar dice que debe ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Está bien? Aquí tenemos un detalle. Esta debió haber sido sigma, como acá. ¿Cómo saco la desviación estándar? Bueno, pues ya nada más le digo, saca la raíz del valor de arriba. Y listo. Y me da 90.26. La desviación estándar la voy a representar con una decimal. ¿Okay? Y entonces esta la voy a redondear a solamente una decimal. Listo. Y entonces ya tengo la varianza y la desviación estándar que me han solicitado. El ejercicio no termina aquí. Lo importante es que ustedes interpreten la varianza y la desviación estándar. Por lo tanto, vamos a aprender a reportar el resultado. La dispersión hacia abajo la vamos a determinar con la media menos 3 por la desviación estándar. ¿Sí? Y la dispersión hacia arriba la vamos a calcular con la media más 3 por la desviación estándar. ¿Okay? Quiere decir que yo voy a hacer esto. Voy a tomar la media, y recuerden que es la que está en amarillo, le voy a restar menos 3 por lo que me ha resultado de la desviación estándar. Quiere decir que estoy en 388. No voy a representar esta dispersión en decimales porque estoy trabajando con variables discretas, y entonces redondeo y ya me quedo en 388. La dispersión hacia arriba va a ser la media, ahora más 3 por mi desviación estándar.
y entonces me da 929.75. No reporto desviaciones estándar, digo, dispersiones con números fraccionarios y redondeo. Entonces este es mi límite de control inferior. Vamos a ponerlo completo. Límite de control inferior, y este es el límite de control superior. ¿Sí? Y cierro diciendo, los datos tienen una probabilidad de encontrarse desde 388, pasando por 659 y hasta 930. Vamos a ver, vamos a validar la dispersión. ¿Cómo la valido? Mi valor máximo y mi valor mínimo. El valor máximo que yo había tenido, max, de todos mis datos, estos datos seleccionados en las lanchas, fue, así me faltó el paréntesis, máximo. Fíjense que aquí cometí un error, porque es el máximo, paréntesis, de mis datos seleccionados. Lo puedo tomar de aquí o lo puedo tomar de ordenar de menor a mayor. Y el máximo es 799 y el mínimo, pues en ordenados de menor a mayor es 502, ¿verdad? Y puedo ver que el 502 está dentro de este intervalo y el 799 está dentro del intervalo. Lo puedo visualizar de la siguiente forma. Yo sé que mi dispersión está desde 388, pasa por 659 y llega hasta 930. ¿Dónde está? Déjenme centrar esto para que se vea. Listo. ¿Dónde está 502? Bueno, pues 502 debe estar por ahí. Debe estar tal vez por aquí. ¿Sí? Y el 799 debe estar por ahí. Puedo concluir entonces. Puedo decir que los datos de la población como fue una muestra, entonces los datos de la muestra se encuentran dentro de la dispersión de datos con un nivel del 95% de confianza y un error del 3%. Listo. Con esto yo ya puedo decir, he determinado mis medidas de tendencia central para datos agrupados y he determinado mis medidas de dispersión para datos no agrupados y además he concluido. ¿Sí? Listo. Hemos terminado de determinar las medidas de tendencia central para datos